tardes. Qué placer de nuevo estar con ustedes, compartir un poquito más las palabras de la Torá, las palabras de nuestro Padre Celestial, el Dios de Israel. Y vamos a aprovechar esta ocasión a hablar de un tema, ¿verdad? La salvación y la vida eterna. ¿Qué es la salvación y vida eterna según la Torá, según el pueblo judío? Cómo es que nosotros, el pueblo judío, entendemos el concepto de la salvación y la vida eterna. Y vamos a buscar primero en el libro de Génesis, Génesis 1 al 3, los primeros 3 capítulos de la Torá, de la Biblia hebrea, ¿verdad? Donde vemos claramente cómo el Eterno, nuestro Padre Celestial, crea a Adán y a Eva, los pone en el jardín del Edén, en el Gan Edén, y les da unos mandamientos básicos, como primero el de la procreación, segundo el de guardar a la creación, cuidar a la creación, ¿verdad? De ser señores de la creación y supervisarla, mantenerla, etcétera, etcétera, y de no comer del fruto prohibido. Y basado en estos mandamientos básicos, entonces ellos reciben recompensa y bendición del Padre Celestial, o lo opuesto, Hasbe Shalom, Dios no lo quiera, eh, la maldición, ¿verdad? Por desobedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y es interesante de que ellos vivieron por un tiempo en obediencia, en santidad, en comunión y en armonía con nuestro Padre Celestial, hasta que vino entonces la serpiente, ¿verdad? El tentador, para tratar de engañarlos, seducirlos a desobedecer a nuestro Padre Celestial, desobedecer el mandamiento, las órdenes, los estatutos, las instrucciones de nuestro Padre Celestial. Así que aquí vemos claramente el sistema que el Eterno ha creado, que Él nos ha creado, nuestro Padre Celestial nos creó, ¿verdad? Para que nosotros tengamos libre albedrío, la habilidad de escoger entre el bien y el bien siendo sus mandamientos, obedecer las instrucciones de nuestro Padre Celestial, y al vivir una vida de obediencia, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial, entonces tenemos su bendición, tenemos su bondad, su amor, comunión con nuestro Padre Celestial, y armonía con nuestro Padre Celestial, mientras que si escogemos la desobediencia, la rebeldía, apartarnos de los mandamientos del Eterno, y andar en rebeldía en contra de nuestro Dios, una vida de desobediencia a nuestro Padre Celestial, entonces merecemos el castigo del Eterno, el rechazo del Eterno, y todo para que nosotros volvamos al Eterno, reconsideremos nuestros caminos, y volvamos a nuestro Padre Celestial. Y veamos entonces el ejemplo de Caín. Caín y Abel, en el capítulo 4 de Génesis. Aquí vemos esto clarito, el sistema que el Eterno ha creado, el sistema de la salvación. Aquí comienza. Y basado en estos versículos, entonces vamos a entender cómo funciona el sistema de salvación según la Torah, según nuestro Padre Celestial, según el Creador. En Génesis 4, ¿verdad? El versículo 6 y 7, lo vemos clarito. Caín y Abel ofrecen sacrificios de actitud de gracia al Eterno por su bendición. Y Abel ofrece de su mejor, una ofrenda mejor que su hermano Caín, a lo cual Caín entonces se deprime, está triste, enojado. Y en el versículo 6, el capítulo 4, versículo 6, ahí vemos cómo el Eterno, el Padre Celestial, interviene y empieza a hablar con Caín y le dice: entonces el Eterno, nuestro Padre Celestial, le dijo: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabeza abajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Así que aquí vemos claramente cómo el Eterno
¿verdad? Confronta a Caín, lo trata de enseñar, educar en el sistema que el Eterno ha creado, de que simplemente eh, el Eterno no nos va a dar su bendición simplemente por ser creación de Él. Hay que ganársela y hay que trabajar por ella, mostrando nuestra fe y obediencia al Eterno a través del cumplimiento de sus mandamientos, haciendo lo que a Él le agrada, sirviendo y viviendo una vida ante el Eterno que a Él le agrada y le place según sus instrucciones, según sus mandamientos, no a nuestra manera, como trató de hacer Caín. Caín trató de ofrecer un sacrificio, una vida a su manera. Él trató de vivir y agradar al Eterno, a nuestro Padre Celestial, a su manera, según su parecer, y esto no le agradó al Eterno. El Eterno busca que nosotros le sirvamos según sus mandamientos, sus ordenanzas, porque Él es el Padre Celestial y de Él son las reglas y las instrucciones, y nosotros si lo obedecemos, entonces Él nos da y nos premia con su bendición. Y mira como dice claramente aquí que si haces lo bueno podrás andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Así que vemos la protección del Eterno, la bendición del Eterno a todo aquel que se atreve a hacer el bien, que se comete, que se compromete a vivir una vida de obediencia a nuestro Padre Celestial, mientras que si hacemos el mal, si escogemos hacer el mal, quiere decir desobedecer los mandamientos del Eterno, entonces ahí entramos en una vida de pecado, una vida de maldad, y entonces el pecado es como un león rugiente que anda alrededor para atraparnos, devorarnos y al final llevarnos a la destrucción. Pero ¿qué es lo que dice el Eterno? Aquí nuestro Padre Celestial nos afirma y nos asegura que nosotros podemos dominar. Caín, tú sí puedes dominar a las fuerzas del mal, tú puedes vencer al deseo y cualquier deseo o cualquier pensamiento que pueda venir a ti del tentador, ¿verdad? Que te quiere seducir y llevar al pecado, a una vida de pecado. Nosotros podemos vencer las fuerzas del mal, las fuerzas del pecado, ¿verdad? Si nos lo proponemos de verdad, si escogemos por el poder de la obediencia, que eso es algo que el Eterno nos da esa habilidad para poder escoger entre el bien y el mal. Y basado en eso, entonces tenemos las bendiciones del Eterno, su protección, lo cual incluye también la vida eterna. Esto lo vemos claro después en Bereshit, Génesis 5:24. Génesis 5:24 con el ejemplo de Enoch, ¿verdad? Dice que andaba con Dios. Enoch anduvo con Dios, anduvo en obediencia, pegado a Dios, a sus mandamientos, siguiendo sus enseñanzas, una vida que le trae, que le agrada al Padre Celestial y por lo cual entonces fue llevado directamente de aquí de la tierra, el Eterno se lo llevó. No tuvo que probar la muerte, no tuvo que llegar a viejo, morir, pasar por ser enterrado ni nada de eso, sino que directamente el Eterno se lo llevó al Gan Eden. Y aquí vemos de nuevo esto claramente, como el Eterno desde el principio ya comienza a darle vida eterna, salvación a aquellos que se dedican a escoger el bien, a vivir una vida eh, de obediencia al Padre Celestial. Más adelante vemos también en Génesis 6, 8, 9 y 10, ahí lo pueden leer clarito, como con respecto a Noah, la Torá, el Padre Celestial dice de Noah, dice la palabra del Eterno, de que Noah fue un sadik, un hombre justo en su generación, un hombre que hace la justicia, que vive una vida de justicia ante el Eterno, haciendo lo que es justo y recto ante el Eterno, porque es una vida de obediencia a los mandamientos del Eterno. Y vemos cómo el Eterno entonces salvó a Noah en toda su generación con sus familiares, dándole la bendición de poder escapar el diluvio y hacer un pacto eterno con él y todas las naciones, ¿verdad? Como vemos en el capítulo 9 de Génesis.
Más adelante con los patriarcas, por ejemplo, vemos a los patriarcas Abraham. ¿Qué es lo que dice Génesis 18:19? ¿Por qué Abraham obtuvo la bendición y ser escogido, ¿verdad? La gran bendición de ser escogido por nuestro Padre Celestial, ser el primer patriarca del pueblo judío? ¿Por qué? ¿Porque era bonito? ¿Porque era mejor que nadie? No, 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 no. Simplemente porque vemos como el Dios de Israel amó a Abraham porque vio su corazón. Él vio el corazón de Abraham y sabía que Abraham iba a andar según los preceptos del Eterno, se iba a dedicar a una vida de obediencia al Padre Celestial y iba a guiar a su casa, a toda su familia, según las leyes e instrucciones que el Eterno le había revelado, le había mostrado. Eso lo vemos de nuevo en Génesis 18:19, ahí está clarito, ¿verdad? Lo mismo vemos con los patriarcas Isaac y Jacob, que vivieron vidas dedicadas al servicio del Eterno, obediencia a nuestro Padre Celestial, una vida de rectitud y servicio a nuestro Padre Celestial. Después vemos, por ejemplo, el ejemplo de Job, Job 1, ¿verdad? Como el Eterno mismo se gloria, alaba a Job, diciendo de que Job era un hombre temeroso de Dios, justo, recto ante el Eterno. Lo dice clarito en Job. Ahí lo pueden leer. Y sabemos que Job fue tentado fuertemente por el Hasatán, por el tentador, la serpiente antigua, de nuevo tratando de seducir al hombre a pecar en contra de Dios, pero Job pudo vencer a las fuerzas de la desobediencia, la fuerza de aquel que nos quiere tentar para vivir una vida de desobediencia. Podemos vencer al pecado, también como lo hizo Job, según la Torá, según nuestro Padre Celestial, y vemos las bendiciones que el Eterno le dio a Job por prevalecer, siendo bendecido más que nunca, ¿verdad? Y vemos también más adelante como el Eterno eh, en Ezequiel 14:14, ¿verdad? Ezequiel 14:14, Dios mismo, nuestro Padre Celestial, hablando a través de su profeta Ezequiel, dice que Él mismo testifica de la rectitud, de la justicia, de, de, de la nobleza, del temor reverente que tenían sus siervos Noah, Daniel y Job, ¿verdad? Los menciona ahí claramente, ¿verdad? Describiéndolos como hombres justos, fieles al siervo de Dios, que salvaron sus almas. Estos salvarán sus almas, es decir, recibirán la salvación y vida eterna directamente del Dios de Israel, nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Por su justicia, por vivir una vida de justicia, de rectitud, de obediencia, dedicadas a nuestro Padre Celestial. Y así, amigos, es el sistema básico que el Eterno revela a través de la Torá, de las escrituras hebreas, a lo que mucha gente entonces tiene confusión, porque mucha gente piensa y hace mención de que, bueno, ¿y qué pasa con los sacrificios? Y ustedes no tienen que ofrecer sacrificios para recibir perdón. La ley de Moisés no les ordena a ustedes que tienen que derramar sangre en el altar para entonces ser perdonados. ¿Qué hacen ustedes cuando no tienen templo? Si no tienen templo, no hay sacrificios, entonces ustedes no tienen expiación, no tienen perdón. El Padre Celestial a ustedes no los perdona. Son como impuros delante de Él, son rechazados. Y les gusta citar Hebreos 9:22, ¿verdad? La carta a los Hebreos 9:22, donde dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados, perdón. Expiación de pecados no existe sin derramamiento de sangre, citando supuestamente Levíticos 17:11. Levíticos 17:11 no habla, no dice exactamente eso. Y es un gran, gran error asumir de que el Dios de Israel no puede perdonar pecados, que no ha perdonado pecados de nadie, al menos que sea por derramamiento de sangres de animales o algo así. Nada más lejos de la verdad, señoras y señores.
Porque uno de los mandamientos de la Torá, uno de los mandamientos es el arrepentimiento en sí, teshuvá, regresar al Eterno, confesando nuestros pecados y cambiando nuestra forma de vida, regresando de nuevo a la obediencia, a cumplir sus mandamientos, es uno de esos mandamientos, es uno de esos requerimientos para vivir una vida de santidad, una vida de obediencia a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y esto no requiere sacrificios, señoras y señores. Nuestro Padre Celestial no requiere sacrificios para perdonar a nadie. Como lo dice claramente el rey David en su salmo, el Salmo 50 del 8 al 15, muestra claramente como el Eterno no desea sacrificios, no busca sangre de animales. Ahí lo dice clarito, señoras y señores. No los quiere, no quiere que nosotros ofrezcamos sacrificios o sangre de animal, derramar sangre de animal para obtener su perdón, su gracia, su misericordia. Eso no existe. El Eterno no necesita eso, ¿verdad? Lo dice también en el 23, 50, 23, Salmo 50, 23, ¿verdad? Quien me ofrece su gratitud es el que me honra. Al que me enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Así que la persona que cambia su estilo de vida a una vida de obediencia a la Torá, a sus mandamientos, es la que recibe la salvación de nuestro Padre Celestial. Lo vemos también en el Salmo 51, 16 al 17, donde dice que el Eterno, tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. De nuevo lo vemos clarito, señoras y señores. La pregunta es, ¿creemos o no? ¿Creemos las palabras de nuestro Padre Celestial o no? ¿Son las palabras de nuestro Padre Celestial suficientes o no? ¿Crees o no crees? Nosotros, el pueblo judío, hemos escogido creer en las palabras de nuestro Padre Celestial, las palabras reveladas en la Torá, en los profetas, ¿verdad? Las palabras de sus siervos, los profetas de Israel, como hemos leído aquí en estos versículos, ¿verdad? Los salmos, etcétera, etcétera. Vayamos, por ejemplo, Primera de Reyes 8, del 46 al 50, la famosa oración del rey Salomón cuando estaba dedicando al templo. Dice, ya que no hay ser humano que no peque, si tu pueblo peca contra ti y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otro país, lejano o cercano, si en el destierro, en el país de los vencedores, se arrepienten y se vuelven a ti y oran a ti diciendo, somos culpables, hemos pecado, hemos hecho el mal. Y allá en la tierra de sus enemigos que los tomaron cautivos, se vuelven a ti de todo corazón y con toda el alma y oran a ti y dirigen la mirada hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en tu honor, oye su oración y su súplica desde el cielo donde habitas y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Perdona todas las ofensas que te haya infligido y haz que sus enemigos le muestren clemencia. Y ahí pueden leer el resto. Cuando también el Eterno habla sobre los gentiles, ¿verdad? Los gentiles, los no judíos, que se arrepienten, que quieren buscar del Dios de Israel y hacen lo mismo. Se arrepienten, confiesan el pecado, oran a nuestro Padre Celestial, son también perdonados y salvos, como vimos en los salmos y en los versículos que hemos citado anteriormente. De nuevo, ahora esto es diferente porque aquí Salomón está hablando del caso cuando no tenemos templo, cuando no hay templo en Israel, no hay sacrificios. Esto ya ha sido el Eterno, el Padre Celestial nos da esta provisión de que cuando no hay templo, no existe templo, no quiere decir de que ahora no tenemos perdón, que el Padre Celestial no nos perdona, no nos salva, nos rechaza, etcétera, etcétera. No, nada, nada por el estilo. Vemos aquí claramente como todo lo que tenemos que hacer es simplemente buscar al Eterno sinceramente de todo corazón, hablar con nuestro Padre Celestial y pedir de que nos perdone, confesando nuestros pecados y cambiar nuestra vida a una vida de santidad, una vida de obediencia a sus mandamientos, y Él entonces nos perdona
escucha nuestras oraciones y nos ayuda. Lo vemos clarito en Oseas 3:4. Ciertamente los hijos de Israel vivirán mucho tiempo sin rey, ni gobernante, ni sacrificio, ni altar. Así que ya esto es algo que el Eterno ha previsto y por lo tanto nos da el mandamiento del arrepentimiento, de la confesión de pecados y la oración para buscar de nuestro Padre Celestial, y Él siempre nos perdona, nos ayuda sin ningún sacrificio, sin tener que derramar sangre ni nada por el estilo, ¿verdad? Y a esto se refiere Oseas 14 del 2 al 3, cuando dicen: usen sus palabras y vuélvete al Eterno diciendo: perdona nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, y que la ofrenda de nuestros labios sean como sacrificios. Así que vemos como la ofrenda de nuestros labios, nuestra confesión, las palabras que usamos de confesión, de oración, buscando a nuestro Padre Celestial y cambiando nuestras vidas, volviendo al camino de la obediencia, entonces tenemos su salvación, su perdón, su bendición. Y este ha sido siempre el sistema que nuestro Padre Celestial nos ha revelado, el sistema que está muy claro también en Ezequiel 18 y 33. El capítulo 18 y 33 de Ezequiel ahí son claros con respecto a esto, y el Eterno nunca ha cambiado esto. Así que tú no necesitas ningún sacrificio humano, no necesitas ningún sacrificio de ningún hombre, no necesitas el sacrificio de ningún animal para ser perdonado por nuestro Padre Celestial. Tú lo que necesitas es simplemente orar de corazón, de todo corazón, sinceramente, quebrantado ante el Eterno, buscando su perdón, buscando su bendición, cambiando tu vida, como hizo Jonás, ¿verdad? Cuando predicó a Nínive, dice que el Eterno vio que ellos se arrepintieron, vio sus acciones, los actos de arrepentimiento, cómo cambiaron sus vidas, se comprometieron a cambiar sus vidas, y Él entonces los perdonó y no les trajo el mal que, que les hubiera tocado si no se hubieran arrepentido. Lo vemos en Jonás, claro, ahí también. Así que les dejo esto para que lo piensen, lo estudien, ¿verdad? Y no nos dejemos engañar por aquellos que dicen que somos pecadores, que somos malos, como dice Romanos 3:10 y 20, de que es imposible agradar a Dios, es imposible ser justo, es imposible vivir una vida de santidad y obediencia a nuestro Padre Celestial. No, nada más lejos de la verdad, señoras y señores, ¿verdad? Como vemos, el testimonio de la Torá, de la Biblia hebrea, de los profetas israelíes es completamente diferente, ¿verdad? Y tú no tienes que pensar que tu Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, nos odia, nos detesta y que somos pecadores delante de Él, cuando no es así. Nuestro Padre Celestial es misericordioso, lleno de amor, lento para la ira, grande misericordia, y Él lo que quiere es que todos nos arrepintamos. Él busca el arrepentimiento del malvado, de la persona que no anda en el camino del Eterno, que cambie su camino para que viva una vida de santidad y bendición, comunión con el Eterno, ¿verdad? Y bueno, que la bendición del Eterno esté con nosotros, que nos ayude a vivir una vida de santidad, de bendición. Amén. Kol Tuv.